Hace algunos años, cuando estaba entre un trabajo y otro, me mudé a un departamento para ahorrar dinero. El complejo era realmente agradable, de tamaño modesto, ubicado en el corazón de un vecindario tranquilo y bien alejado del bullicio. La mayoría de los residentes eran personas mayores, a menudo jubiladas, que ya no necesitaban el espacio de una casa grande. El día que me mudé, noté a otra persona joven como yo que me observaba desde una de las ventanas. Era una mujer hermosa, el tipo de persona que claramente consideraría fuera de mi alcance. Desafortunadamente, en ese momento, mi carrera no me dejaba mucho espacio para las citas. Después de instalarme, empecé a notar que, cuando llegaba o salía del estacionamiento, a menudo la veía mirándome. Simplemente supuse que tenía curiosidad o que era un poco indiscreta, sin imaginarme ni por un segundo que pudiera estar interesada en mí. Un poco más adelante en la carretera había una tienda de abarrotes muy práctica, donde solía detenerme después del trabajo. Una tarde, cuando fui allí para comprar algo para la cena, literalmente choqué con la joven que me había estado observando durante varios días. Quiero decir que realmente chocamos la una con la otra. Yo estaba girando en un pasillo, con la vista en mi teléfono, y ella estaba saliendo de ahí. Con voz nerviosa ella dijo: «Dios mío, de verdad lo siento, a veces soy tan tonta». Iba a responderle que no era nada, cuando me di cuenta de quién era ella. Una vez que entendí, le pregunté: «¿No vives tú en mi edificio por casualidad?» Ella sonrió, se sonrojó y luego respondió que sí. Normalmente soy yo quien se pone nerviosa y se sonroja en este tipo de situaciones. Así que ver que la incomodidad estaba de su lado por una vez fue bastante agradable. Ella bromeó sobre sus mejillas rojas y le respondí que en la prepa mis amigas me llamaban tarta de cereza porque mi cara siempre se ponía roja. Las dos nos reímos, lo que alivió el ambiente. La conversación empezó con simples trivialidades en la tienda y luego se convirtió en una verdadera charla. Finalmente, reuní todo mi valor y le propuse que viniera a cenar a mi casa esa noche, ya que prácticamente éramos vecinos. Ella sonrió, visiblemente encantada, y aceptó. Me dijo que pasaría alrededor de las 7 de la noche. Intercambiamos nuestros números y seguimos con nuestras compras. Estaba a la vez emocionada y sumamente nerviosa ante la idea de esta cita con esta vecina tan atractiva. Me di cuenta de que solo tenía como una hora para limpiar mi departamento y arreglarme. No había tenido una cita de verdad desde mi primer año de universidad, hacía más de 4 años, y en mi cabeza era un caos total. Mientras limpiaba, incluso recibí un mensaje de él que decía: «Tengo muchísimas ganas de que llegue esta noche». Antes de que me diera cuenta, ya eran las 7 de la noche y ella estaba tocando a mi puerta. Las primeras horas fueron increíbles. Hablamos, comimos, tomamos un poco de vino y pasamos una excelente noche. Sentía que estaba viviendo mi primera cita adulta de verdad y estaba bastante orgullosa de cómo se estaba desarrollando todo. Más tarde esa noche, empecé a pensar en irme a la cama. Era una noche entre semana y yo trabajaba al día siguiente. Sentía que a ella le hubiera gustado quedarse. Pero le dejé claro que no estaba lista para ir más allá de eso. Ella fue comprensiva y nos dijimos buenas noches como a las 11 de la noche. La acompañé hasta su puerta, que está a unos 30 metros de la mía. La besé y ella me sonrió. Regresé a mi casa con una sensación intensa de alegría y felicidad. Como a las 3 de la mañana me desperté para ir al baño y noté algo extraño al pasar por el pasillo. La luz que pasaba por debajo de mi puerta estaba parcialmente bloqueada, como si alguien estuviera parado justo enfrente. Al principio pensé que mis ojos cansados me estaban jugando una mala pasada. Después de ir al baño, pasé de nuevo frente a la puerta y la sombra seguía ahí. Me acerqué silenciosamente y miré por la mirilla. Justo frente a mi puerta estaba la misma mujer con la que había pasado toda la velada. Ella murmuraba algo, pero no estaba segura de qué era. Por las mirillas no siempre se ve con claridad. La observé unos segundos, sin que ella se moviera. Regresé a mi habitación. Tomé mi teléfono en modo silencioso, luego volví a acercarme a la puerta. Le envié un mensaje. «No puedo dormir, pero quería decirte que pasé una noche increíble». Unos segundos después, sacó su teléfono de su bolsillo y sin ninguna expresión en el rostro, me respondió: «Yo también, ya quiero verte de nuevo». Esperé un momento y luego escribí: «Me sorprende que sigas despierta. ¿Qué haces?». Su respuesta hizo que de inmediato desapareciera todo el calor que sentía. Ella escribió: «Solo estoy acostada en mi cama viendo Netflix».
No entendía por qué estaba parada frente a mi puerta mientras me mentía. No respondí de inmediato, incapaz de saber qué decir. Mientras lo pensaba, ella me envió otro mensaje. Si quieres, puedo volver a tu casa, o tú puedes venir a la mía. El mensaje iba acompañado de varios emojis. Empecé a responder, luego borré, volví a empezar y borré de nuevo. Luego ella envió un último mensaje. No tienes nada que temer. Esa frase me heló por una razón que todavía no logro explicar. Al final solo respondí, gracias por la propuesta, pero de verdad estoy muy cansada. Miré por la mirilla. Ella leyó el mensaje, guardó su teléfono en el bolsillo, luego levantó la cabeza y miró directamente hacia la puerta. Sé que ella no podía verme, pero el horror que sentí en ese momento es imposible de describir. Su mirada ya no era la que había admirado unas horas antes. Su mirada era fría. No sé cuáles eran sus intenciones, pero sentía profundamente que no eran buenas. Sé que no se me dan bien las relaciones amorosas, pero quedarse inmóvil frente a la puerta de alguien en plena noche no es para nada normal. Intenté enviarle un último mensaje, torpemente. Escuchaste un ruido extraño en el pasillo. Creí oír que tocaban a mi puerta. Ella leyó el mensaje, luego levantó la mirada hacia la mirilla, siempre con esa mirada fría, como si supiera que yo estaba ahí. Sin moverse, me envió un último mensaje. Eres un chico inteligente, muy inteligente. Duerme bien. Ella bajó la cabeza, luego, después de quedarse inmóvil 5 minutos más, se dio la vuelta y regresó a su casa. Me pareció que ella tenía algo escondido en la parte trasera de su pantalón, pero a través de la mirilla no podía estar segura. Le envié un mensaje al día siguiente. Ella nunca respondió. Aunque vive a unas cuantas puertas de la mía, nunca me la volví a encontrar. Incluso una vez deslicé una nota bajo su puerta, pero nunca obtuve respuesta. No le dije nada a la administración del edificio, porque realmente no veía qué podrían haber hecho. No tenía ninguna prueba, solo algunos mensajes que por sí solos no tenían nada de ilegal. Nunca la volví a ver. Lo cual es una locura, sabiendo que seguí viviendo en ese edificio 6 meses más después de eso. Las cortinas de su departamento siempre estaban cerradas cuando regresaba del trabajo, y nunca me la encontré en los pasillos. Sé que no es una historia de ese tipo, estuve a punto de morir. Pero ponte en mi lugar, no querrías estar en mi lugar. El recuerdo de esa mirada me persigue hasta el día de hoy. Unos amigos bromearon diciendo que tal vez solo buscaba compañía, pero te prometo que era diferente. Ten cuidado, porque nunca sabes qué intenciones esconden las personas en el fondo de sí mismas. En la primavera de 2004, yo tenía 19 años. Sin embargo, apenas aparentaba 14. Apenas medía 1,50 m y pesaba alrededor de 45 kilos. Y eso, solo si llevaba ropa puesta. Mis padres y mi tía se habían ido de vacaciones a México, y yo había decidido quedarme para cuidar la casa de mi tía. Pensé que sería la oportunidad ideal para tener un lugar tranquilo donde repasar para mis próximos exámenes. En realidad, no tenía mucho que hacer. Limpiar la alberca, recoger el correo y llenar el refrigerador. También tenía un plan de emergencia, por si acaso se desataba algún incendio. Vaciar la caja fuerte y poner el auto de mi tía a salvo. Su casa estaba en las colinas del sur de California, con una vista maravillosa de Long Beach. Pasaba la mayor parte de mi tiempo en el sillón de masajes de la habitación de invitados, con música de fondo, sumergida en mis apuntes de psicología. A veces salía al balcón para tomar un poco de sol o usaba la caminadora en el sótano. Pero la mayor parte del tiempo me quedaba adentro, protegida por el aire acondicionado, tratando de ser productiva. Cada noche ponía la alarma y revisaba que las cámaras de seguridad funcionaran antes de irme a dormir. Pero la cuarta noche de mi estancia estaba tan concentrada en mis estudios que olvidé activar la alarma cuando cayó la noche. Como a la 1:30 de la mañana me detuve para tomar un descanso. Fue entonces cuando me di cuenta de la hora. Se me hizo un nudo en el estómago cuando recordé que la puerta del sótano estaba sin seguro y que tenía que asegurarla antes de activar la alarma. Antes de bajar, pasé por la oficina para echar un vistazo a las cámaras. Solo para estar segura. Recuerdo haberme dicho, ¿cuáles son realmente las probabilidades de que alguien ya esté en la casa? Apenas terminé de pensar eso, vi una silueta en las escaleras del sótano. Recuerdo haber abierto la boca, dejando escapar un pequeño sonido ahogado. Un hombre de mediana edad, calvo, que llevaba gafas, subía lentamente las escaleras. Y para hacer la situación aún más inquietante, sostenía un globo en una de sus manos.
Me quedé mirando la pantalla mientras él llegaba a la parte de arriba de las escaleras, miraba a su alrededor y luego ponía con cuidado un pie en la cocina. Mi primer instinto fue cerrar la puerta de golpe, ponerle seguro y llamar a la policía. Pero en el fondo sabía que les tomaría al menos 10 o 12 minutos llegar hasta aquí. En ese lapso de tiempo, ese hombre fácilmente podría haberme dominado y arrastrado afuera en la noche. También podría haberme escondido en algún lugar, pero la idea de quedarme en silencio mientras él revisaba la casa habitación por habitación buscándome me aterrorizaba. Así que decidí pasar a la ofensiva y tratar de hacer algo increíblemente audaz e increíblemente tonto al mismo tiempo. Regresé de puntillas a mi habitación, subí el volumen de la música y luego hice mucho ruido a propósito al salir, golpeando fuerte el suelo mientras cruzaba el pasillo. Grité tan fuerte como pude: «Cariño, te juro que escuché algo abajo. Ponte la camisa y toma la llave del armario de armas». Estaba segura de que mi voz temblaba, pero pensaba que la música disimularía lo suficiente ese detalle. Esperé unos segundos, atenta a cualquier reacción, preguntándome si descubriría mi engaño, pero todo lo que escuché fue el silencio. Regresé rápidamente a la oficina, cerré la puerta con llave y miré las cámaras, y efectivamente, él estaba huyendo por la puerta del sótano, como una ardilla asustada. Lo vi cruzar el jardín, rodear la alberca y desaparecer entre los arbustos. Una vez fuera de la casa, soltó el globo y lo vi flotar lentamente en el cielo en dirección al Pacífico. Corrí abajo, cerré con llave la puerta del sótano, activé la alarma y llamé a la policía. También llamé a mis papás y a mi tía para contarles lo que había pasado y preguntarles cómo rebobinar las imágenes para mostrárselas a los policías. Mi tía me preguntó por qué no simplemente había presionado el botón de pánico del sistema de seguridad. Tuve que admitir que ni siquiera se me había pasado por la cabeza. Para resumir, la policía arrestó al hombre una semana después. Estaba durmiendo en su auto, en el estacionamiento de un supermercado. Todos me preguntaban qué pensaba que significaba ese globo. Si tuviera que adivinar, diría que era un regalo. Ese hombre probablemente me había visto varias veces alrededor de la casa, deducido que estaba sola, y supuesto que era mucho más joven de lo que realmente era. No sé si ese hombre sigue en la cárcel hoy, pero donde sea que esté, casi espero que escuche esta historia y se sienta tonto por haber sido ahuyentado por nada más que la amenaza vacía de una chica asustada. Esto sucedió el año pasado, cuando estaba cuidando la casa de mi vecino. Él estaba hospitalizado por unos días para recuperarse de una operación y me había pedido que me quedara en su casa para cuidar a sus gatos. La casa era bastante pequeña, pero estaba ubicada en un terreno grande y abierto, justo al lado del bosque. Había una pequeña puerta para gatos en la puerta de la cocina, lo que permitía que los gatos entraran y salieran libremente. Esa puerta para gatos daba a una veranda con malla en la parte trasera. Como la casa solo tenía una habitación, elegí dormir en el sofá de la sala. Después de ordenar un poco, alimentar a los gatos y ver la televisión, apagué todas las luces y me acosté en el sofá. Tenía mi teléfono en la mano y navegaba por Facebook sin realmente prestarle atención. Fue en ese momento cuando escuché la gatera balancearse de un lado a otro desde la sala. No podía ver directamente la puerta por la barra de la cocina, pero vi a uno de los gatos correr y saltar sobre mis piernas. Le acaricié la cabeza distraídamente y seguí mirando mi pantalla. Un minuto después, la gatera volvió a chirriar suavemente. Esta vez ni siquiera miré, pensando que el segundo gato estaba entrando también. Unos instantes después, el ruido se repitió, y luego una tercera vez. Levanté la vista de mi teléfono, intrigada, preguntándome por qué este segundo gato entraba y salía sin parar. Pensé que tal vez tendría que atraparlo y ponerlo en la habitación por la noche. El chirrido continuó durante 1 o 2 minutos más. Finalmente, molesta, dejé mi teléfono y me incorporé en el sofá. Mientras me estiraba, eché un vistazo detrás del respaldo y la sangre se me heló. El segundo gato estaba hecho bola en su canasta, en la esquina de la habitación, y el primero seguía acurrucado contra mis piernas. Mi confusión se transformó instantáneamente en miedo. ¿Había otro animal en la veranda? ¿Un gato callejero, tal vez? Me levanté lentamente y avancé con precaución hacia la puerta de la cocina, caminando de puntillas en calcetas. La gatera chirrió una vez más. Rodeé la barra y sentí que el corazón se me subía a la garganta, mientras el estómago se me hacía un nudo.
A la tenue luz de la luz nocturna del pasillo, vi un brazo pasar por la gatera, estirándose desesperadamente hacia la manija de la puerta. Los dedos rozaban el cerrojo, tratando de alcanzarlo. Durante unos segundos interminables, me quedé inmóvil, paralizada por el terror y la irrealidad de la escena. Casi no parecía real. Entonces la gravedad de la situación me golpeó de lleno. Si ese intruso lograba entrar, no tendría ninguna oportunidad. Agarré un gran tenedor de 2 puntas, de esos que se usan para voltear los bistecs en una parrillada, y en un reflejo desesperado, golpeé con todas mis fuerzas justo debajo de la muñeca del brazo que pasaba por la puertita para gatos. Un grito de dolor ensordecedor resonó del otro lado de la puerta, y el brazo fue retirado de inmediato. Pero el tenedor se quedó clavado, atorado en la puertita para gatos, lo que provocó un segundo grito aún más fuerte, antes de que el brazo fuera arrancado violentamente hacia afuera. Escuché el utensilio caer al suelo, seguido de pasos apresurados cruzando la veranda, y luego la puerta de malla. Inmediatamente encendí las luces exteriores y vi una silueta huyendo hacia el bosque. En vez de llamar a la policía de inmediato, agarré a los 2 gatos, los puse en la misma transportadora, tomé mi teléfono, mis zapatos y corrí hasta mi coche. Afortunadamente, estaba estacionado en el garaje. Manejé unos kilómetros hasta mi casa, y una vez a salvo, llamé a la policía. Les tomó media hora llegar, luego otra buena media hora para interrogarme antes de ir a casa de mi vecino. Me explicaron que no había señales de entrada forzada en la puerta de malla y que aparte de rastros de sangre, no había ninguna pista que permitiera identificar al intruso. Se envió una alerta a los hospitales de la región por un hombre herido en el brazo derecho. A la mañana siguiente, la policía regresó con un perro para seguir una pista, pero ese individuo, ese desgraciado con suerte, nunca fue encontrado. Cuidé a los gatos en mi casa hasta que mi vecino salió del hospital. Hasta el día de hoy, esa historia todavía me sacude profundamente. La idea de que un desconocido haya elegido esa casa aislada, en plena noche, y que haya intentado entrar, si no me hubiera levantado del sofá en ese momento preciso, todo podría haber terminado de una manera muy diferente. En mayo de 2010, cuando necesitaba dinero desesperadamente, acepté cuidar la casa de uno de mis antiguos profesores de preparatoria. Él me contactó por Facebook y me preguntó si podía regar sus plantas, recoger su correspondencia y limpiar la casa mientras él se iba por unos días. Nunca especificó a dónde iba, pero me ofreció $400 por 2 días y medio, con la mitad pagada por adelantado, así que acepté. Nunca me cayó realmente bien en la época de la preparatoria. Enseñaba literatura clásica y siempre parecía disfrutar señalando los pasajes ilustrados que contenían desnudos. Su mirada tenía algo enfermizo, casi hambriento, y a menudo respiraba ruidosamente como si estuviera sin aliento, aunque en realidad era bastante bajo. Con mis amigos lo llamábamos señor labios pegajosos. Cuando llegué a su casa, la llave estaba debajo del felpudo y un sobre con $200 me esperaba en la mesa de la cocina. Puse música, regué las plantas, limpié y pasé la aspiradora en la planta baja, luego me preparé algo de comer. Su casa era increíblemente aburrida, llena de libros viejos, montones de periódicos y muebles antiguos que no parecían nada cómodos. Me acomodé en mi saco de dormir sobre la cama supletoria, pero me costó mucho trabajo dormir. Cada 5 minutos, un ruido extraño parecía venir de la casa. Eso me ponía constantemente de los nervios. A la mañana siguiente, regresé a mi casa para desayunar y ducharme antes de volver a limpiar el piso de arriba. Al entrar en la habitación de invitados, noté un olor extraño en el aire, algo que definitivamente no estaba ahí la noche anterior. Y además de eso, podría jurar que mi saco de dormir no estaba exactamente en el mismo lugar donde lo había dejado. Me invadió un presentimiento terrible. Decidí que esa noche dormiría en la sala, en la planta baja. Terminé de limpiar un poco después de las 10 de la noche, me preparé palomitas de maíz y vi la televisión por cable, que no tenía en mi casa. Alrededor de las 11 de la noche, apagué la tele, me envolví en mi saco de dormir e intenté dormirme. Me daba vueltas de un lado a otro, cuando, justo en el momento en que por fin empezaba a quedarme dormida, escuché el clic de una manija de puerta en la habitación de al lado. Giré la cabeza y juro por cualquier dios que quieras que el señor Liptak salió de la despensa, vestido solo con calcetas. Luego, lentamente dobló la esquina y subió al piso de arriba. Agarré mi teléfono y mis llaves y salí silenciosamente por la puerta trasera. Rodeé la casa corriendo, subí a mi coche y me fui directo a mi casa, donde llamé inmediatamente a la policía.
Ni siquiera sabía cómo explicarles cuál era la situación. Después de todo, no fue un allanamiento, era su casa. Pero cuando le expliqué a la operadora que me habían hecho creer deliberadamente que él se había ido, enviaron una patrulla. De todas formas, tenía que recoger las cosas que había dejado ahí. Cuando llegó la policía, el señor Liptak abrió la puerta, con mi saco de dormir sobre los hombros. Los policías descubrieron un armario oculto, una habitación secreta escondida en la despensa, de cuya existencia yo no tenía idea. Ahí es donde él se escondía, equipado con una cámara digital. Había tomado decenas de fotos mías por toda la casa, la mayoría mientras yo dormía. Les mostré a los policías los mensajes de Facebook en los que me aseguraban que estarían fuera de la ciudad y lo arrestaron. Recuperé el resto de mis cosas, pero dejé el saco de dormir atrás. No perdí tiempo en conseguir una orden de restricción contra él. El señor Liptak fue liberado bajo fianza, pero murió de un ataque al corazón unas semanas después, tras ser chocado por detrás en un semáforo en rojo. Nunca recibí el resto de mi dinero. En 2018 terminé con mi novio y casi me quedé sin hogar. Había cruzado el país con él y a veces la vida simplemente hace lo que quiere. No funcionó. Desafortunadamente, no conocía absolutamente a nadie donde estaba y no tenía a dónde ir. Viví en mi coche durante unos días hasta que encontré un pequeño complejo de apartamentos realmente encantador que aceptaba nuevos inquilinos. Fui a ver al equipo de administración y les expliqué mi situación, casi suplicándoles. Y afortunadamente arreglaron todo para que pudiera mudarme de inmediato. No tenía muchas cosas al principio, ya que la mayoría de mis pertenencias se habían quedado en mi antiguo departamento. Pero poco a poco, a medida que iba recuperando muebles, el lugar empezó a parecer un verdadero hogar para mí. Mi pequeño estudio de una habitación se convirtió en mi orgullo. No pasó mucho tiempo antes de que mi ex descubriera dónde vivía, y te juro que dejaba cajas llenas de mis cosas frente a la entrada del edificio antes de irse. Todo un caballero, ¿verdad? Los departamentos ofrecían garajes, ya sea para los autos o como espacio de almacenamiento. La mayoría de los inquilinos los usaban para guardar sus cosas. El único problema era que cada garaje se compartía con otro inquilino elegido al azar. No se asignaban según los números de departamento, sino simplemente según la disponibilidad. Conseguí un garaje que afortunadamente no estaba muy lejos de mi departamento. Era el último disponible y me sentía increíblemente afortunada. Cuando llegué frente al garaje y lo abrí, me sorprendió ver a un hombre mayor sentado adentro, balanceándose en una silla. Se enojó de inmediato cuando abrí la puerta y me gritó: «Oye, lárgate de aquí, este es mi garaje». Me sentí incómoda, pero siempre he sabido enfrentar a la gente. Con una voz muy educada le respondí: «Lo siento, señor, pero acabo de comprar la otra mitad de este garaje para guardar mis cosas ahí. Ahora van a tener que compartir». No le gustó para nada. Se levantó bruscamente, se dirigió hacia mí y empezó a gritar. No, claro que no. Literalmente empezó a agarrar mis cajas y a tirarlas afuera, en el estacionamiento. Estaba impactada por su comportamiento, mientras seguía quejándose y gritando que él había pagado por ese espacio y que todo le pertenecía. No queriendo que la situación empeorara, regresé a la oficina y le expliqué a la encargada que el anciano se negaba a dejarme usar el garaje. Ella parecía molesta, como si claramente no fuera la primera vez que eso pasaba. Ella bajó conmigo y aclaró las cosas con él. Discutieron un rato, pero al final él se vio obligado a mover sus cosas a su lado. Sí, literalmente había una línea trazada en el suelo, separando las dos mitades del garaje para cada inquilino. Metí mis cosas lo más rápido posible, porque no quería volver a tener nada que ver con ese hombre. Él murmuraba solo mientras yo me instalaba, pero lo ignoré. Los días siguientes tuve un muy mal presentimiento respecto a mis cosas. No tenía nada particularmente valioso, pero la mayoría de los objetos tenían un valor sentimental para mí. Una noche bastante temprano decidí ir a revisar y lo que vi me heló la sangre. El hombre estaba sentado en su silla, balanceándose suavemente y llevaba una de mis bufandas. Empecé a gritarle y él me respondió: «Es mi bufanda, niña». Fue en ese momento cuando me di cuenta de que había revisado todas mis cajas y tirado mis cosas por todo el garaje. Ropa, papeles, muebles, todo lo que estaba de mi lado estaba esparcido por el suelo. Lo confronté, pero se puso extremadamente agresivo y lo negó todo.
No toqué tus cosas, cálmate. Fui de nuevo con la dirección y les conté todo. La responsable vino a confrontarlo y volvieron a pelearse. El anciano siguió negándolo, diciendo que el garaje ya estaba así cuando él llegó. Yo no le creí, y ella tampoco. Ella lo amenazó con expulsarlo y le prohibió el acceso al garaje. Tenía 2 días para sacar todas sus cosas. Gritaba de rabia. Casi sentí lástima, hasta que recordé mis cosas tiradas en el suelo. Salió del garaje furioso y todavía podía escucharlo gritar al otro lado del estacionamiento. Una vez que estuve sola, cerré la puerta y empecé a recoger todo. Luego, por curiosidad, eché un vistazo hacia su lado. No era solo cachivaches. Él tenía antigüedades increíbles. Objetos de guerra antiguos, carteles de películas, libros raros, un verdadero tesoro. Fue ahí donde noté la bufanda. Él tenía razón. La que él llevaba puesta sí era la suya. Me sentí horrible y pensé que le debía una disculpa. Incluso pensé que si no lo volvía a ver en 2 días, le diría a la encargada que podía guardar sus cosas en mi cochera, con la condición de que nunca estuviera ahí sin mí. A la mañana siguiente me despertaron las sirenas. Al mirar desde mi balcón, vi que la policía estaba frente a mi cochera. Bajé corriendo y lo que vi era irreal. El anciano parecía como si lo hubiera atropellado un autobús, pero estaba de pie, hablando con la policía y la administración. Luego vi el coche. Era mi ex. Pregunté qué estaba pasando. Aparentemente llevaba un tiempo metiéndose en mi cochera, revisando mis cosas y simplemente tratando de arruinarme la vida. No intentaba robar nada. El anciano sabía que era inocente. Así que pasó toda la noche en el garaje esperando. Como a las 5 de la mañana, mi ex regresó, empezó a hurgar y a tirar todo. El anciano lo confrontó. Se desató una pelea y resultó que este señor era un antiguo héroe de guerra condecorado. Incluso a su edad avanzada, logró neutralizar a mi ex. Le di las gracias e intenté ofrecerle algo, pero él solo quería una cosa: recuperar su garaje. Le estoy infinitamente agradecida por haber resistido para demostrar su inocencia y sobre todo por haber detenido a mi ex. Ni siquiera me atrevo a imaginar hasta dónde habría llegado. Durante todo el año que viví en ese departamento, le llevaba las sobras de mis comidas. Desde entonces, regresé a vivir con mis padres. Nunca juzgues un libro por su portada, porque a veces son las personas que menos sospechamos quienes se convierten en nuestros verdaderos ángeles guardianes.